Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Espero que todos ustedes estén muy bien. Estamos en un nuevo encuentro de la Fundación Atlas y hoy vamos a tratar un tema muy relevante en el corto, mediano y largo plazo para la libertad, que tiene que ver con lo global y cómo afecta esto a la Argentina. Y vamos a tener el gusto de contar con la palabra de tres expertos en la temática y vamos a hablar sobre el tema la libertad en riesgo, China, Rusia y el posicionamiento internacional de la Argentina, ¿no? Gran tema, es para hablar años realmente, pero vamos a tratar de hacer un breve reflexiones al respecto y presento a las personas que serán entrevistadas hoy, con las que charlaremos informalmente, en orden alfabético de apellido. Julio Cirino, director de Geoeconomics, máster en Historia por la Universidad de El Salvador, máster en Estudios Estratégicos por la Escuela de Guerra Naval, Senior Research Fellow en IBI, entre otras actividades. Es columnista de distintos medios como El Nuevo Herald, Libertad Digital, CNN en español, y su último libro es La democracia defraudada. ¿Cómo está, Julio? Bien, 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 che, todo bien. Bueno, muchas gracias y vamos a presentar a Osvaldo Roleri, que es investigador de Fundación Atlas, doctor en ciencia política, magíster en economía, autor de diversas obras, entre ellas Delito Urbano, la degradación social y sus consecuencias, y él ha sido profesor universitario. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás vos? Bueno, bien, un gusto estar de vuelta encontrándome contigo y con un par de amigos excelentes. Bueno, gracias por esta posibilidad y vamos a charlar también con Ricardo Runza. Él es magíster en Defensa Nacional, máster en Dirección de Empresas, ingeniero aeronáutico, consultor de empresas y agencias gubernamentales y coautor del libro Hacia la modernización del sistema de defensa argentino, entre otras obras. Un experto en la temática, realmente un lujo poder contar con estas tres perspectivas respecto de este tema en el cual la libertad juega un rol tan importante y a la vez vamos a ver si está en riesgo o no. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás vos? Estás muteado. Gracias, Martín, y un gran saludo a los colegas con que vamos a compartir esta charla. Bueno, muchísimas gracias a los tres, realmente un lujo poder charlar con ustedes y en primer lugar, bueno, le digo a la audiencia que pueden responder una encuesta que está presente en el ex Twitter de la Fundación Atlas, que dice: China y Rusia son una amenaza para la libertad global. Tema profundo, enorme, y la idea de hoy era charlar un poco sobre si está cambiando el escenario global, si Fukuyama se equivocó cuando habló del fin de la historia, si China ya compite hoy por el liderazgo global con los Estados Unidos, qué pasa con Rusia, ¿no? Rusia puede escupir el asado, utilizando una frase común que usábamos en Argentina, y en este marco, ¿qué juego está jugando Argentina y qué juego le convendría jugar, ¿no? Bueno, y los que, si les parece, vamos charlando con cada uno de ustedes un poco sobre esta temática. Si quieren, empezamos por Julio para tener una breve visión y vamos rotando por la visión de cada uno de ustedes. ¿Cómo está, Julio? Bien, bien, bien. A ver, ¿querés la versión súper abreviada? Para mí la versión súper abreviada en este momento pasa por tres lugares. En primer lugar, cómo se va a definir la posición internacional de Argentina, que lo dejo como un interrogante. Segundo, qué tan sólida, qué tan concreta, qué tan efectiva es la supuesta, y subrayo la palabra supuesta, alianza entre China y Rusia. Si esa alianza es real o no, es efectiva o no, es concreta o no, puede cambiar el escenario mundial. Esto, primera cosa. Segunda cosa, ¿qué papel va a jugar, si es que va a jugar alguno,
la Unión Europea. Y finalmente, ¿qué es lo que esto afecta o no a la República Argentina? Considerando además que la anterior administración de la República Argentina aceptó la existencia de una estación china, en realidad son dos, pero de una estación china en territorio argentino, concediéndole además el derecho de extraterritorialidad, es decir, eso no se considera territorio argentino. De manera tal que ese es el inicio, para no hacer la historia larga y escuchar a los colegas. Muchas gracias, Julio, y pasamos a charlar con Osvaldo Roleri. Y te pregunto cómo ves vos esta situación y si Argentina está jugando bien este juego donde las reglas no las eligió el país. Bueno, por de pronto, siguiendo un poco el hilo de Julio, vamos un poquito más llegando. Por parte de Argentina, sabemos que ha cambiado el gobierno y han tomado lineamientos distintos. Como dijo muy bien Julio, hay que ver cómo se va tomando posición de acá en más. Tenemos un nuevo gobierno con 6 meses. Sabemos un poco su idea, pero esto necesita caminarse unos meses y ver un poco la realidad de cómo se desarrolla eso en un contexto donde no tanto Rusia, pero sí China, tiene muchas posiciones muy fuertes en Argentina. Empezando por los swap, en la cual tenemos una deuda que se está negociando ahora, lo que dijo Julio, una base extraterritorial entregada por 50 años, que es una cosa que hay que charlarle y averiguar cuáles son los documentos que están escondidos atrás. Después de eso, sabemos que Rusia para Argentina avanza, pero en otros lineamientos que basados en el concepto de avance territorial, digamos, limítrofe. O sea, no se piensa que Rusia pueda avanzar ni en el sur de África ni en Alaska. Sí, Alaska en la parte norte porque está tomando mucho la parte, toda la parte vinculada al Polo Norte, está haciendo bases muy importantes y está tratando de avanzar, que está poniendo un poco con mucho temor a todo lo que es Inglaterra, Canadá, por toda esa zona. Pero en concreto, básicamente lo que tenemos que son dos estrategias totalmente distintas. China avanza con su sonrisita y haciendo préstamos y tomando contratos de todo lo que es logística y todo lo que es infraestructura en todo el mundo. Nosotros, ¿cómo estamos? Tenemos la cerealera más importante, es China. Quiere tomar toda la parte del corredor, digamos, fluvial de todos los ríos, desde La Plata hacia el norte, quiere tomar todo eso. Pero se presenta con contratos muy agradables, muy suaves, así tiene tomado toda la periferia de África. Entonces, es una forma de introducirse así suavemente. Y como dijo muy bien Julio Cirino en otra charla que yo lo escuché, que poca gente lo dice, como él también mencionó, China tiene la característica de tener el control absoluto de todas las empresas o todo lo que esté en el mundo de China, lo controla el PCC, el Partido Comunista Chino. Y eso lo refrendo y eso es muy importante. Y por eso, mientras que Rusia es otra estrategia. Y para continuar, para no avanzar mucho más, lo dejo a Ricardo que siga aportando y después nos agarramos o aportamos entre todos. Muchas gracias, Osvaldo. Y bueno, cedemos la palabra a Ricardo, ¿no? Para también tener su visión al respecto. Bueno, es difícil porque tengo dos predecesores que han hablado muy bien. Yo, para aportar, creo que hay que tomar dos dimensiones en la charla. Una dimensión de orden global y otra dimensión de orden con el país. En el orden global, yo creo que Estados Unidos sabe que prácticamente está en el liderazgo del poder en el mundo. Y hay jugadores de primer orden y jugadores de segundo orden. Aparece como un jugador adversario en primer orden China, con un potencial importante y con una estrategia consolidada y una historia de miles de años que hacen que sea un adversario digno a considerar. Rusia se encuentra fuera de ese juego de jugadores de primer orden.
No obstante, tiene un poderío nuclear que siempre lo hace amenazante, pero es un gigante de pies de barro, con una economía que no es superior a una economía, por ejemplo, como la de Italia, y eso se ve en Ucrania, en la guerra con Ucrania, donde realmente podemos ver que ese gigante tiene los pies de barro y no logra avances significativos como esos que podíamos imaginar que sucedían en los tiempos de la Unión Soviética. En el plano local, en el plano nacional, comparto con Rolando y comparto con Julio que Rusia no es un punto a considerar porque está lejos de nuestra escala regional y no tiene poder como para influir tal como sí lo hace China, donde para nosotros China es una amenaza. Yo voy a ser más duro y concreto. China para mí es para la Argentina una amenaza que se manifiesta precisamente por lo que ambos especialistas dijeron a través de la base china en Neuquén y sobre todo sobre los buques que están depredando el Atlántico Sur en nuestra frontera marítima. Razón por la cual esto nos obliga a tener una estrategia que lamentablemente carecemos. Porque lo que no hay en la Argentina, a diferencia de los Estados Unidos, es una estrategia de seguridad nacional que pueda tener una visión completa de los asuntos de la seguridad tal como en el mundo anglosajón se entiende. Y esto nos trae problemas en la seguridad institucional, en la defensa nacional y obviamente en la seguridad interior del país. Yo creo aquí que la Argentina tiene enormes desafíos por delante y creo que en los próximos intercambios que vamos a tener entre todos vamos a poder dilucidar cuáles son esos desafíos. Lo dejo abierto al resto de los participantes. Muchas gracias, Ricardo, y ahora le pregunto un poco a Julio, ¿no? Dado este diagnóstico que veo que es muy coincidente en términos generales, Argentina en la actual administración tiene un discurso claro de dónde ir, pero la pregunta es si tiene, digamos, balas para desarrollar este enfrentamiento, ¿no? Y le hago la pregunta a Julio. Mira, Tincho, como decía un cómico que no me acuerdo cómo se llama, yo antes de hablar, ¿qué sería decir una palabra? No coincido totalmente con mis colegas en cuanto a que la efectividad de una alianza China-Rusia todavía no se ha concretado. Hasta donde mis fuentes me están diciendo, esa alianza es muy cercana y no puedo dar fe que ya se concretó, pero creo que va camino a concretarse, incluso por razones lógicas. Es decir, la debilidad de Rusia hace que busque el apoyo de China. No quiero abundar en el tema, pero me da la impresión de que la cosa va por ese camino. Y para China le conviene apoyarse en Rusia por otras razones. Ahora, yendo a tu pregunta, Argentina está en este momento en lo que mi abuela llamaba un berenjenal, es decir, en un problema. ¿Por qué? Obvio, tenemos la base y tenemos el establecimiento de China en territorio argentino. Ok, alguien me dirá, bueno, eso se habla, se conversa, no hay problema, lo negociamos. Perfecto. Después viene el tema económico. ¿Hasta qué punto la economía de la República Argentina está vinculada íntimamente al éxito de la negociación y de los negocios con China? Y lamento meter el dedo en el ventilador, pero hay un problema que en general se omite, y es que China ha sido globalmente en el mundo y en Argentina en particular un artífice de lo que se conoce como corrupción sistemática. Y esa corrupción sistemática ha afectado prácticamente a todos.
Lo que no estoy diciendo es, bueno, entonces todos los argentinos son corruptos, no, por Dios. Yo no digo eso. Digo que la corrupción es un elemento geopolítico y estratégico que debe ser tomado en cuenta. ¿Por qué? Es obvio, creo que no se lo tengo que explicar a personas como ustedes lo saben perfectamente. Este es el contexto en el que nos tenemos que mover y en el que la nueva administración de la República Argentina, que creo todos rogamos que le vaya lo mejor posible, se encuentra en una situación, desde mi punto de vista, delicada. No digo que estamos hundidos ni nada por el estilo. Simplemente digo que la situación es delicada. ¿Por qué? Por dos razones y con esto termino. Por el endeudamiento que mencioné y por la situación geopolítica. A esto se agrega el problema de la creciente presencia de China en el Atlántico Sur y es un tema geopolítico muy importante. Con esto no quiero dar más la lata. Perdón si me excedí. Muchas gracias, Julio, y le preguntamos a Osvaldo, digamos, si Argentina tiene espalda, ¿no? Como para tener una posición muy sólida, muy digna en defensa de la libertad y un alineamiento, pero bueno, no sé, es como, la pregunta es si puede escupir al cielo, o está escupiendo al cielo o no, al digamos, irse en contra de quien se depende, ¿no? Más allá de que el gobierno actual no lo ha elegido, pero ha heredado esta dependencia económica, entre otros aspectos, como consecuencia de políticas previas. Bueno, correcto. Siguiendo con la línea que dice Julio, indudablemente. O sea, no estamos para sacar pecho y decirle, le pagamos todos los swap y váyanse. No. Tuvo que salir Mondino corriendo para ver cómo arreglaba el tema después de las cosas que dijo el presidente. Pero bueno, hay que arreglar porque a Macri le pasó lo mismo. Dijo, ¿cómo? ¿Qué pasa con esto? Y dijo, bueno, devuélvanme la plata. Bueno, fueron y arreglaron y agrandaron el swap. Cada vez es más grande. Entonces, esa situación complica más, te quita más espaldas. Entonces, frente a tener, como dijo Che, una de las cerealeras más importantes que está ahí en Rosario, y tener un montón de empresas que están adentro del país, bueno, sabemos que había con telecomunicaciones, hay un tema también pendiente, y bueno, esto es así, o sea que no está esa espalda para poder tener la libertad de tomar las decisiones. Había una gran frase que decía el doctor Arlotti, bueno, yo cursaba el doctorado, que hablaba de la libertad, ¿qué es ser libre? Y lo definía muy rápidamente. Decía, es poder definir entre lo bueno y lo malo y obrar en consecuencia. Aquí se puede tomar la decisión de decir, bueno, yo obro entre lo bueno, no quiero estar con China, pero ¿puedo obrar en consecuencia? No, como dijo Julio, que si no tenemos espalda, no tenemos plata, es difícil. Bueno, vamos a, como dijeron también, lo dijo Ricardo, tenemos toda la costa marítima tomada como muchos países del mundo, lo mismo le pasa en Ecuador y en todos lados. Creo que China tiene cerca de 17.000 buques pesqueros por todo el mundo. Entonces, con esa cantidad y avanzando, y China hace lo que hace con Taiwán, avanza, se ríe de los tratados de la frontera, avanza, como Rusia lo hace con Ucrania, avanzan. Entonces, frente a eso, uno que trata de mantener, como es un país pequeño y tiene que mantener cierto orden coherente, y para colmo, con el cambio de gobierno, está tratando de hacer una base un poco macroeconómica importante. Estamos con 15.000 millones de dólares abajo, ahora estamos casi nivelados, brindando, pero con la cosecha y todo se necesita dinero para un montón de cosas. Y bueno, no puede ser de un país quebrado a pasar a un país rico. Es todo un proceso. Por eso, como dice Julio, indudablemente no hay espaldas, estamos complicados económicamente para poder hacer todas esas decisiones de libertad que no tenemos posibilidades. Por lo tanto, el país, como dijo muy bien Julio, es muy delicada la situación, hay que ver cómo se avanza económicamente. Para colmo tenemos estos últimos días
siguen tratando la oposición de anular todo el paquete de leyes, tratando de demorarlo porque están también en contra y no permiten que pueda avanzar con un crecimiento económico significativo para poder ayudar que vengan otras empresas y puedan competir con las empresas chinas, por ejemplo. Porque obviamente, como dijo muy bien Cirino, el tema lo tenemos con China acá, con Rusia no tanto, porque está más lejos, está con otro problema, otra guerra y otro tema. Y también, o sea que, así que en concreto, la situación es más con China, y en el caso que se produzca lo que dijo Julio, de vincularse con Rusia, que yo creo que son dos socios que si se asocian, cosa que quieren hacer, pero sus raíces y sus cosas no lo llevan casi en un enfrentamiento de fondo, porque los dos países son netamente expansivos geopolíticamente. Entonces eso, saben que en algún momento puede pasar algo. Entonces esa sería una asociación un poco casi, digamos, temporal para un avance común hacia un frente. Nada más. No sé qué opina Ricardo, te dejo la palabra. Sí. Muchas gracias, Osvaldo. Y le preguntamos a Ricardo, ¿no? En este contexto, si también la alineación que está tomando Argentina tiene la suficiente libertad y recursos para dar un apoyo férreo en una situación como la actual, ¿no? Porque una cosa es hacer política internacional sin las restricciones de un juego republicano, ¿no? Como China o Rusia, y otra cosa es que todo tenga que pasar por una situación de transparencia, aprobación de los tres poderes, etcétera, etcétera, ¿no? Así que te consulto, Ricardo. Sí, voy a tomar este tema, pero antes déjame decir una cuestión con respecto al plano global. Yo concuerdo con la posición de Rolando. Yo creo que la alianza entre Rusia y China va a tender a ser temporaria, por objetivos de corto plazo, porque son competitivos, pero además de competitivos también son mutuamente chocantes en sus objetivos, porque los intereses de Putin no son exactamente los mismos intereses de Xi. Es decir, hay ahí una contraposición. De hecho, el enfrentamiento de Rusia no es solamente con Ucrania, sino es con la organización de la OTAN en su conjunto, y obviamente tiene un cuadro de debilidad que busca apoyarse en China para tener mayor fortaleza. Ahora, los objetivos de Putin no necesariamente concuerdan con los objetivos de China, porque China no necesita el conflicto para expandirse, necesita más bien la paz para poder fortalecerse económicamente y hacerse aún más poderoso para dar quizás la batalla final que no sabemos cuándo será con Occidente. Con respecto a la Argentina, yo voy a introducir una cuestión que mis dos amigos no han abordado, pero tal vez esto llame a la reflexión. Yo creo que el problema que enfrenta la Argentina con respecto a la política internacional y a la seguridad internacional también, es un problema cultural de su élite política. En los últimos 40 años, la élite política en democracia, y con esta república que tenemos, ha mostrado tener la cultura del patrón de estancia y a su vez la cultura del mendigo. Y la geopolítica del país ha rondado en función de estas dos características de nuestros líderes políticos. Alfonsín tomó el poder en el 83 y no dudó un instante en ponernos en el mundo de los no alineados. Menem arriba como patrón de estancia desde La Rioja y sin consulta ni consenso alguno nos pone en la mano de los Estados Unidos. Kirchner nos pone en la mano de Chávez y todo el populismo latinoamericano. Cristina Kirchner nos pone como patrona de estancia en manos de China. Y hasta el débil Alberto Fernández osó ponernos en manos de Rusia. Y hoy el presidente Milei nos pone en manos de los Estados Unidos. ¿Cuál es el problema que hay aquí de fondo? El problema de fondo es que las decisiones geopolíticas carecen de intereses nacionales que sean consensuados, y estas alianzas que deberían ser de orden permanente necesitan tener una apoyatura política que no existió en ninguno de los presidentes que acabo de nombrar ni en 40 años. Con la cual nuestra posición nos pone en una situación de aliado no confiable para ningún país.
Entonces, lo que estamos enfrentando en este momento es una situación particular donde el aliado, por ejemplo los Estados Unidos, puede vernos como un aliado circunstancial, pero no como un aliado estable y confiable. De hecho, el gobierno, con la base china en Neuquén, no ha hecho nada más que hacer un gran papelón de desairear a los Estados Unidos y a la general Laura Richardson, porque los comentarios de nuestra canciller han ido en contra de cualquier tipo de especulación que pudiéramos saber que allí efectivamente se hacen operaciones militares u operaciones de orden dual en esa estación. Esta situación que estoy haciendo mención es el talón de Aquiles. Y tal vez el presidente Milei lo que debería hacer no es tomar una alianza de orden personal, ni siquiera partidaria, sino en la búsqueda de un consenso, de mayor consenso con la mayor cantidad de partidos políticos. Por supuesto, va a haber partidos políticos que se van a oponer rotundamente, pero la mayor fortaleza política para poder generar una alianza más estable y más confiable de cara al futuro. China aprovecha estas debilidades porque sabe que la Argentina no puede pagar, y en esta conducta del mendigo, que es la otra faceta cultural, que se desarrolló en los últimos 40 años de democracia, especialmente desde la época de Cristina Fernández de Kirchner, que ante las cadencias de la macroeconomía argentina, el estado de deudas que tenía y por cuestiones ideológicas, no dudó en, a través de la política de swaps, que fue pensada por Martín Redrado, cuando era presidente del Banco Central, a través de esas políticas, generar un lazo que nos puso bajo el yugo chino. Esta circunstancia de mendigo es lo mismo que nos está pasando en ir hacia los Estados Unidos como un salvataje, situación que también lo intentó hacer Mauricio Macri como presidente, pero no con la impronta que yo acabo de señalar en los otros líderes políticos anteriores. Razón por la cual yo creo que de aquí a cara al futuro, el gran desafío que tiene el presidente Milei y el que tiene toda la dirigencia política argentina es precisamente establecer los intereses nacionales del país en manera consensuada con el mayor consenso posible, y lograr alianzas que sean perdurables en el tiempo, que sean estables y sobre todo confiables con nuestros aliados. Ese gran desafío es lograr. Muchas gracias, Ricardo. Y ahora los invitaría a hacer una última reflexión para ir cerrando. Este tema da, como decíamos antes, para muchísimo tiempo, y reflexiones son maravillosas, los comentarios que han hecho y las ventanas que abren en cada comentario. Pero le pregunto a Julio, para ir cerrando, un breve comentario de cada uno. Digamos, ¿está la libertad en riesgo en este contexto de la situación internacional? A ver, para Argentina, en el corto plazo, te diría que no, que la libertad no está en riesgo si la entendemos como la libertad del individuo, la libertad política. Creo que en ese sentido el gobierno que ha tomado el poder ahora, el gobierno de Javier Milei, garantiza esa libertad. Queda el interrogante flotando de si la podrá garantizar por un tiempo relativamente largo y relevante en el sentido de consolidar esa libertad. Vos lo sabés, Martín, que en Argentina los liderazgos mesiánicos a lo largo de los años han sido de alguna manera un vicio que hemos contraído desde hace ya largo rato. De manera tal que en ese sentido la tarea del presidente Milei me parece bastante titánica, y uso la palabra adrede porque necesita mucha fuerza, mucho convencimiento y mucha voluntad política, no él personalmente, que creo que la tiene, pero necesita el apoyo económico, político y tal vez hasta militar, llegado el momento, para decir, bueno, este es el futuro que Argentina ve. Sin embargo, y con esto termino, el otro problema
es que tenemos que resolver internamente, entre nosotros, entre los argentinos, qué país vislumbramos. Vislumbramos un país A, B, C. ¿Qué país vemos? Porque Milei parece plantear un país con el cual personalmente yo tiendo a coincidir. Pero digo, esa visión, que puede ser una visión personal, ¿es una visión compartida por el grueso de la población o el grueso de la población tiene otra visión, otra perspectiva, ve otras cosas? Bueno, esto lo tengo que dejar como un signo de interrogación porque no tengo respuesta. Y Martín, no me quiero extender para los colegas. Muchas gracias, Julio, y vamos a pedirle su opinión a Osvaldo Roleri. Bueno, continuando con lo que comparto, lo que dijo Julio, la situación que tiene, y además tomaría algo que habló él de la corrupción, en la cual también eso ha afectado mucho, y China ha jugado muy bien, como dijo él, con eso, porque siempre yo he comentado, Cristina lo hizo porque sí, no sabía que con esa base China pasaba a tener el control del espacio de la mitad que le falta en el planeta. No lo sabía ella, y eso que fue gratuito, se lo regaló porque le gustan las canciones chinas. No, eso tomando el tema de la corrupción que mencionaba él. Después debo que felicitar el repaso que hizo Ricardo de todo el pupurrí que tuvimos de cambios, que lo cual nos hace poco creíbles frente a cualquier cosa y en el tiempo. Esas culturas geopolíticas que dijo muy bien Ricardo no se fraguan en un cambio de gobierno, se fraguan en casi conceptos seculares como puede tener China, pero por lo menos en unos conceptos casi centenarios. Y acá son casi cambios cada 4 años. Entonces, obviamente, comparto con Ricardo, todo ese pupurrí nos deja muy mal parados para el futuro. Por lo tanto, entonces, es muy difícil, es muy débil la posición del presidente, tiene que avanzar, y veo complicado cuando toda la estructura política del país, sacándolo a Milei, ha sido una cultura de todos los partidos que se han acostumbrado a esa corrupción que dijo Julio, y todos, sindicalistas, y las instituciones, AISA, todas las instituciones nacionales que están, Aerolíneas Argentinas, están todos manejados por corruptos y ladrones. Esa es la realidad, donde pasemos. Entonces, volver eso para atrás, que es la lucha que tiene Milei, porque es un problema, como dijo él, es moral. Entonces, cambiar todo eso, que yo acepto lo que dicen ambos, que hay que tratar de lograr un criterio común. ¿Cómo hacerlo cuando tenemos ladrones que además uno de los fundamentales socios que tienen son los narcos? Es muy difícil, es complicado. Por eso es muy difícil el trabajo que tiene Milei. Uno va a tratar de apoyarlo, como dijo Julio, comparto, me acerco a todo lo que dice, porque es el primero que tiene un criterio más ético y más moral. Y bueno, pero todos lo quieren, están en contra, o como se dice en la jerga, todos lo quieren matar. Lo dejo la palabra. Perdóname, Osvaldo, que te interrumpa groseramente, pero metiste un punto que me parece que no lo tocamos porque no hay tiempo, pero que es el tema del narcotráfico. Perdón. Correcto, sí. No. Bueno, entonces, muchas gracias. Invitamos ahora a Ricardo a dar su opinión. Bueno, como aquí has podido ver, cuando uno analiza la geopolítica o estos temas de orden global y obviamente que tienen impacto en el país, no hay una sola variable, hay muchas variables, hay distintas estrategias que confluyen. Obviamente que una de las estrategias de China para conquistar, para dominar, es la corrupción en los otros países, y hay otra serie de cuestiones más como que inciden en un panorama, porque esto se puede definir una sola palabra, esto es complejidad. Y la complejidad necesita un abordaje que sea comprensivo de ella, ¿no? Para retomar en el tema de orden global, yo creo que la libertad, si lo vemos desde el punto de vista global,
Rusia no es directamente un enemigo serio para la libertad en el mundo hoy. Puede ser focalmente, el cual lo dice Osvaldo, en la zona periférica a su zona, que es el lugar donde es más complicado es su situación militar propiamente dicha. Pero China no, China tiene enclaves en el mundo donde efectivamente la libertad no solo está en riesgo, ya no tienen libertad. Me refiero a países de África y de Asia, donde directamente hay una posición absolutamente dominante, sino casi emperatriz de parte de China, ¿no? Nosotros estamos en un punto de inflexión, nuevamente, como tantas veces, y ante esta realidad yo creo que la Argentina necesita generar consenso. El gran desafío del presidente Milei es liderar esos consensos. Y esos consensos tienen que ir hacia lo que es una construcción geopolítica que sea fuerte y sobre todo confiable. Esa confianza no va a ser solamente en cuestiones de relaciones internacionales o en el posicionamiento político del país en el concierto de las naciones, también lo va a ser desde el punto de vista económico. Porque en parte ese riesgo país que tenemos viene de ese punto, de esta palabra clave que se llama confianza. Y cuando estamos a 1500 puntos de riesgo país, eso indica que sobre la confianza es donde tenemos que trabajar. Y esa confianza también tiene que trabajarse desde esa complejidad, que no solamente tiene que ser desde el punto de vista financiero o solamente desde el punto de vista económico. Expertos como los que aquí me acompañan podrían ser hombres perfectamente escuchables para poder ayudar a generar una posición del país y sobre todo objetivos a lograr y estrategias adecuadas para lograr esos objetivos, que es donde ahí fallamos. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Quiero agradecer a los tres por esta posibilidad de escuchar tan valiosas visiones que coinciden en muchísimos aspectos y que analizamos y ponemos el tema de el poder global, y a veces muchos liberales dicen no, me interesa la economía, las instituciones, pero como decía Jefferson, el precio de la libertad es su eterna vigilancia, ¿no? Con lo cual es fundamental el posicionamiento estratégico del país para defender la libertad, como ha pasado en otros países donde ha costado mucho lograrla, ¿no? y hacerla perdurar. Así que les agradezco muchísimo a todos ustedes, agradecemos a todos los que nos han acompañado y los invitamos a difundir y compartir esta conversación con toda la gente que ustedes piensen que puede tener interés en esta visión sobre un tema tan importante y a veces tan poco hablado. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.